Un saludo a todos los bendecidos que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Walter Estrada y es para mí un gusto y una bendición poder compartir con ustedes una enseñanza del Evangelio de la Gracia de Dios. Les mandamos un cordial saludo a todos los que nos escuchan, al igual que a los maestros, pastores y evangelistas que nos sintonizan y que de alguna manera edificamos sus vidas por medio de la predicación del Evangelio del Nuevo Pacto. Les exhortamos, les animamos a que si tienen alguna duda o pregunta acerca de nuestro ministerio o nuestras enseñanzas, que nos escriban a salvosporlagracia@yahoo.com. salvosporlagracia@yahoo.com. También nos pueden escribir para reportar vuestra sintonía a nuestro canal de YouTube, para testificar cómo el Evangelio de la Gracia de Dios ha edificado y está edificando sus vidas. El único propósito de nuestro ministerio es precisamente el de edificar a la Iglesia de Cristo, por medio de la predicación del Evangelio del Nuevo Pacto, revelado al apóstol Pablo por el Señor Jesucristo. En Gálatas 1:11 el apóstol Pablo dice: «Empero os hago saber, hermanos, que el evangelio que os ha sido predicado por mí no es según hombre, porque ni lo recibí de hombre, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo». En 1 Corintios 3:10 dice el apóstol: «Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como sabio maestro de obra». En otras traducciones dice: «Yo como perito arquitecto puse el fundamento, mas otro edifica sobre él. Empero cada uno vea cómo sobreedifica sobre ese fundamento ya puesto por el apóstol Pablo». En 1 de Timoteo 1:11 dice: «Del cual yo», hablando el apóstol Pablo, «soy puesto predicador, apóstol y maestro de los gentiles». También en otras partes del Evangelio, Pablo testifica de cómo el Señor Jesucristo lo lleva al tercer cielo y le revela el Evangelio del Nuevo Pacto. Es por la evidencia bíblica, clara y concreta, bendecidos, que edificamos al cuerpo de Cristo con el Evangelio de la gracia de Dios. En esta oportunidad que nos da el Señor, vamos a traer el tema titulado «Un Señor, una fe, un bautismo». Un Señor, una fe, un bautismo. También podemos añadirle un cuerpo, un espíritu y una sola esperanza. Pero vamos a indagar en esos puntos tal vez en las próximas clases. Bendecidos, el mensaje del Evangelio es sencillo y fácil de entender. Es solo un asunto de leer lo que ya está revelado y escrito en las epístolas del apóstol Pablo. El Evangelio es un absoluto. Al Evangelio no se le añade ni se le quita nada, bendecidos. Es por eso que hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. No hay revelaciones nuevas, ni mucho menos privadas, bendecido. El que diga que recibe revelación por medio de escuchar la voz de Dios está en error. Es una ilusión, es un engaño. De lo contrario, lo que esa persona dijera sería una verdad absoluta, porque todo lo que el Señor reveló fue escrito y se considera palabra de Dios, y si es palabra de Dios, debe de ser una verdad absoluta. Nuestro deber es estudiar diligentemente lo que ya está revelado y tener el entendimiento de lo que leemos, pero nunca pretender recibir o escuchar instrucciones directamente de Dios a una persona, porque no hay revelación privada. El canon bíblico está cerrado, la revelación de Dios ya ha sido dada una vez a los santos, la fe dada una vez a los santos, un Señor, una fe y un bautismo. Bendecido, vamos a ir a Efesios
4, verso 3 al 5, por favor. Si tienes una Biblia a mano, te invito a que sigas conmigo la lectura bíblica. De lo contrario, te sugiero que vuelvas a escuchar el estudio con tu Biblia en mano y puedas repasar, confirmar que lo que te estoy enseñando está escrito en el Evangelio de la gracia del Señor. Efesios 4, 3 al 5, el apóstol Pablo dice: solícitos a guardar la unidad del Espíritu. Esa palabra solícitos, bendecidos, significa, o el original dice, procurando diligentemente. Si quieres poner en tus notas, en tu Biblia o en tu cuaderno de apuntes, la palabra solícitos en el original, en la traducción original, dice procurando diligentemente guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esa palabra vínculo significa ligamento. También el original, bendecidos, dice atadura unidora, una atadura unidora. Entonces dice, procurando diligentemente aguardar la unidad del Espíritu en el vínculo o en la atadura unidora de la paz. Mira, un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados en una esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Claro, está hablando del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Vamos a empezar, bendecidos, con un Señor. Un Señor. Este estudio, bendecidos, es un estudio muy fácil de explicar. Como todos los estudios del Evangelio, por la simple razón de que el Evangelio mismo se explica a sí mismo. Realmente no necesitamos ninguna fuente externa, aunque muchas veces ayuda el buscar explicaciones, ¿no?, de personas y teólogos que saben bastante de la interpretación bíblica, que aplican correctamente la ley de la hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación bíblica, ¿no? Pero realmente nosotros, si conocemos el Evangelio, si leemos el Evangelio se explica a sí mismo, y en el mismo contenido del Evangelio encontramos todas las evidencias que necesitamos. Aquí dice un Señor, una fe y un bautismo. El Señor es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a diferentes porciones bíblicas. Vamos a sencillamente ver la evidencia de quién es el Señor, que se refiere al apóstol Pablo, y obviamente es nuestro Señor Jesucristo. Y en Él, bendecidos, estamos completos, estamos perfectos, estamos salvos, estamos bendecidos, estamos redimidos, estamos reconciliados, estamos justificados por medio de la fe en un Señor. Y el Señor se llama nuestro Señor Jesucristo. Te invito a que vayas a Romanos 1:3, por favor. Romanos 1:3 dice acerca de su Hijo, el Evangelio, el cual fue hecho de la simiente de David según la carne. Verso 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y del Señor Jesucristo. Ve a Romanos capítulo 4, verso 24, por favor. Romanos 4, 24. Dice, sino también por nosotros a quienes será imputado, está hablando de la justicia por medio de la fe, si creemos en el que resucitó de los muertos a Jesús, el Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitados para nuestra justificación.
Ve a Romanos capítulo 5, verso 1, ahí mismo el capítulo que continúa, dice: justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Ve al verso 11, por favor, del capítulo 5. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. Verso 21. Para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por Jesucristo, el Señor nuestro. Romanos 7:25, por favor. Romanos 7:25. Dice el apóstol Pablo: gracias doy a Dios por Jesucristo, el Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Capítulo 10, verso 8, por favor, de Romanos. Capítulo 10, verso 8. Mas, ¿qué dice? Cercana está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Es sencillo, bendecido. La evidencia es abundante en el nuevo pacto que nuestro Señor Jesucristo es el Señor y tenemos un solo Señor. Sigamos leyendo verso 10, por favor, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Porque la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre el judío y el griego, porque uno mismo es el Señor de todos. ¿Por qué? Porque hay un solo Señor, rico para con todos los que le invocan. ¿Rico en qué, bendecidos? Mira, en amor, en gracia, en misericordia. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor. ¿Cuál es ese nombre del Señor? Jesús, Jesucristo. Será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Bendecido, un solo Señor. El Evangelio es un absoluto. No hay dos señores, no hay dos fe, hay un solo bautismo. Ve a Romanos 15:11, por favor. Estos son solamente algunos versos bíblicos, bendecidos, que pudiésemos leer para saber ¿a quién se refiere el apóstol Pablo cuando dice un Señor? Romanos 15:11 dice: y otra vez alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: será raíz de Yesí el que se levantará para regir los gentiles esperaban en él. ¿En quién esperábamos, bendecidos? En Jesucristo, que es el Señor sobre todas las cosas. Ve a 1 Corintios capítulo 1, verso 2, por favor. 1 Corintios capítulo 1, verso 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así de ellos como el nuestro. Mira el verso 3. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El saludo oficial, bendecido apostólico, es gracia y paz. Ese es el saludo oficial. Está en todas las epístolas del apóstol Pablo, tanto muchas veces en el principio de las epístolas como al final de las epístolas, bendecido. Así que podemos decir: bendecido, que la gracia de Dios sea contigo, gracia y paz. Estamos
repitiendo lo que la revelación de Jesucristo, el apóstol Pablo, nos enseña. Por eso te digo, el Evangelio es evidencia pura, bendecido, de cómo debemos de creer, de cómo debemos hablar, de cómo debemos conversar en acuerdo al Evangelio. También añado, bendecidos, en un Señor, siendo Jesucristo, es porque Él resucitó de entre los muertos y porque Él es el cumplimiento profético del Mesías. En 1 Corintios 15, 1 en adelante, el apóstol Pablo dice: os declaro, hermanos, lo que yo recibí, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó según las Escrituras. Jesucristo es Señor por su resurrección de entre los muertos, porque Él es el cumplimiento profético del Mesías. Ahora, una fe. ¿Una fe en quién, bendecidos? En Jesucristo. Ponlo en tus notas, por favor. Una fe, 2 puntos, en Jesucristo. Romanos 1:5 dice: por el cual hemos recibido la gracia y el apostolado para obediencia de fe entre todas las naciones por su nombre. ¿Cuál es el nombre? Jesucristo. ¿La fe en quién? En Jesucristo. Una sola fe. Si hay un solo Señor, bendecidos, podemos concluir por qué el apóstol Pablo dice que hay una sola fe. Si hay un solo Señor, no tenemos en nadie más en quien poner nuestra fe, sino es en un solo Señor. Por lo tanto, hay una sola fe, por el cual hemos recibido la gracia y el apostolado. La gracia vino por Jesucristo, la revelación de la herencia de ese nuevo pacto. En gracia vino a través de Jesucristo por medio del apóstol Pablo. El apostolado es la misión o el ministerio que recibió el apóstol Pablo para nosotros. Y sobre ese fundamento, entonces, ahora nosotros edificamos. También edificamos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Los profetas por el cumplimiento del Mesías, los apóstoles de la circuncisión porque son testigos de ese cumplimiento profético, y el apóstol Pablo porque él es el que trae la revelación del evangelio de la gracia de nuestra herencia recibida directamente de nuestro Señor Jesucristo. Pero es para obediencia de fe entre todas las naciones por su nombre. Ve al verso 17 de Romanos 1. Dice: porque en él la justicia de Dios es revelada, de fe a fe, como está escrito: mas el justo vivirá por fe. Esa palabra vivirá quiere decir vida eterna, bendecidos. Está hablando de la vida eterna. Vivirá por fe. Romanos 3:21, por favor. Romanos 3:21. Dice: mas ahora sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, siendo testificada por la ley y por los profetas. La justicia, digo, de Dios por fe de Jesucristo para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia. Una sola fe en Jesucristo. Si hay un solo Señor, no puede haber dos fe en diferentes personajes, en diferentes esperanzas. Es una esperanza que es en Cristo Jesús, la esperanza de gloria. Verso 25, por favor: al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre o en su sacrificio, para manifestación de su justicia por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios, para manifestación de su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y justificador de aquel que tiene fe en Jesús, el Señor. ¿Dónde pues está la jactancia? Excluida queda. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley.
Hay una sola fe, bendecidos, un solo Señor, por ende, una sola fe en Jesucristo. Ve a Romanos 4:9, por favor. 4:9. Dice, ¿esta bienaventuranza pues viene solamente sobre la circuncisión o también sobre la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue imputada la fe por justicia. Todo es por fe, bendecidos. Mire el verso 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme a toda la simiente, no solamente al que es de la ley, mas también al que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Capítulo 5, verso 1. Justificados, pues, por fe, tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Recuerdas que también leímos en Efesios un cuerpo, un espíritu, una esperanza a la cual hemos sido llamados? Todo es uno, bendecidos. Si hay un solo Señor, no pueden haber dos fe en diferentes personas, diferentes entidades, diferentes caminos, diferentes opciones para la salvación, para la vida eterna. Si hay un solo Señor, hay una sola fe. Si hay una sola fe, hay un solo espíritu. Si hay un solo Señor, hay un solo cuerpo. Acuérdate que ese cuerpo está pegado a la cabeza. No pueden haber dos cuerpos, no pueden haber dos iglesias, no pueden haber dos cabezas. El evangelio o el mensaje del evangelio, bendecido, es un absoluto. No hay más opciones fuera de lo que el evangelio revela a su iglesia. Hay una sola manera y es lo que ya está revelado. Ve a Romanos 16:26, por favor. 16:26. Dice, más manifestado ahora y por las escrituras de los profetas según el mandamiento del Dios eterno, declarado a todas las naciones para obediencia de fe. Para obediencia de fe. Similar lo que dice en Romanos 1:5, ¿correcto? O 1:7. Por el cual hemos recibido la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. Ve a Gálatas capítulo 2, verso 16, por favor. Gálatas 2:16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído, fe, en Cristo Jesús, para que fuésemos justificados por fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Eso está claro, bendecidos. No es por obras, es por fe. Obras hay muchas, bendecidos. Fe hay una sola. Y las obras no pueden salvar. Capítulo 3, verso 7, por favor. Capítulo 3, verso 7. Dice, sabed pues que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Y viendo antes la escritura que Dios por fe, una sola fe, había de justificar a los gentiles, predicó antes el evangelio a Abraham diciendo, todas las naciones serán bendecidas en ti. Así que los que son de fe son bendecidos con el fiel Abraham. Si queremos participar, bendecidos, de esa promesa de Dios a Abraham, el cual Dios juró por sí mismo, debemos de caminar, de vivir por fe en Jesucristo. Mira el verso 12. Y la ley no es de fe, antes el hombre que las hiciere vivirá en ellas. Quiere decir que la ley no te manda a creer, te manda a hacer. El evangelio te manda a creer y no a obrar.
Porque ese hecho de hacer para poder recibir vida o herencia por medio de la ley era una maldición, bendecido. Mira el verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál era la maldición de la ley? Lo que acaba de decir en el verso 12, el hombre que las hiciere vivirá en ellas. Esa era la maldición, tener la obligación de vivir bajo la ley santa y perfecta de Dios, la cual es imposible para el hombre poder hacerlo. Entonces dice el 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en madero. ¿Con qué fin, bendecido? ¿Con qué fin hizo eso el Señor? Mira, a fin de que la bendición de Abraham viniese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Ahora el Espíritu mora en nosotros. ¿Por qué medio? Por el creer, por el oír con fe, dice en Gálatas, ¿correcto? Cuando le dice, Gálatas insensatos, ¿recibiste al Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Mira el verso 22. Mas la Escritura encerró todo debajo de pecado, para que la promesa, mira, ¿por qué medio? Por fe de Jesucristo. ¿Por qué por fe de Jesucristo? Porque Jesucristo es el único Señor, el único que resucitó de los muertos. Él es el cumplimiento profético del Mesías. Por lo tanto, no hay otra opción que tener una sola fe, porque hay un solo Señor. Por fe de Jesucristo fuese dada a los que creen. Empero antes que viniese la fe, estábamos guardados debajo de la ley, encerrados para aquella fe. Bendecido, ahora nosotros estamos viviendo en este nuevo pacto de gracia, el pacto del creer, bendecidos. Para aquella fe que había de ser revelada. De manera que la ley fue nuestro ayo o nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por fe. Mas venida la fe, ya no estamos debajo del ayo, ya no estamos debajo de la ley, de obras. Porque vosotros todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Qué es eso, bendecidos? Un solo cuerpo, un solo cuerpo. Y si vosotros sois de Cristo, porque somos parte de su cuerpo, entonces la simiente de Abraham sois y herederos conforme a la promesa. Qué tremendo, bendecidos, qué tremendo. Es un gozo saber que somos salvos para siempre, que somos parte de esta familia maravillosa de Dios. Ve al capítulo 5, verso 5 de Gálatas. Dice, mas nosotros por el Espíritu, ya no es por las obras, bendecidos, por el Espíritu, aguardamos la esperanza de justicia por fe, por fe. Efesios 2.8, ¿cómo no hablar de la fe sin leer Efesios 2.8? Dice, porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Filipenses 3:9, por favor. Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es de la ley, sino la que es por fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Bendecido, la fe de Cristo es porque Él te la da como un don. Él te da la fe como un don. Tú recibes el don de la fe, eres salvo por gracia, pero la acción de creer, bendecido, es una obra del Señor. No nos podemos ni gloriar en el creer, sino que debemos de vivir agradecidos porque hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para salvación. El último punto, bendecidos, bautismo. Bautismo.
Esa palabra bautismo, bendecidos, significa inmersión. Inmersión. En el contexto del nuevo pacto es del Espíritu. Inmersión, cobertura, llenura del Espíritu. Completamente cubierto también se puede entender. Bautizados, inmersión, completamente cubiertos del Espíritu. Ahora, bendecido, muy importante, el bautismo no es solamente en su muerte. El bautismo no es solamente en su muerte. Si tienes una libreta de apuntes, te invito a que escribas lo siguiente. Somos bautizados en su muerte. Somos bautizados en su muerte. Somos bautizados en su resurrección. Somos bautizados en su resurrección. Y somos bautizados en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, en un solo cuerpo. El bautismo en sí, bendecidos, es uno solo, una sola acción con diferentes resultados en nuestra vida. El bautismo es uno, porque no hay dos, no hay tres, pero la acción de recibir el bautismo del Espíritu se aplica a diferentes resultados. Una sola acción con diferentes beneficios espirituales para nosotros. Y lo vamos a leer en el Evangelio. Sería irresponsable de mi parte, bendecidos, decirte esto y no mostrarte evidencia bíblica. Mira, vamos a ir a Romanos 6:4, por favor. Y esto es muy importante entenderlo. Repito, no somos bautizados solamente en su muerte, sino que es en su muerte, en su resurrección, en un solo cuerpo. Mira lo que dice Romanos 6:4, por favor. Dice, porque somos sepultados con él en la muerte por el bautismo. Una acción, ¿correcto? Sepultados con él en la muerte por el bautismo. Por medio del bautismo somos sepultados en su muerte. Pero mira lo que dice después. Para que como Cristo resucitó, otro resultado de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida o en vida nueva. Quiere decir que por el bautismo morimos con Él, pero también resucitamos con Él. Somos bautizados en su muerte y su resurrección. Mira cómo le explica el apóstol Pablo en el verso 5. Dice, porque si hemos sido plantados, circula esa palabra plantados, por favor, en tu Biblia, y pon crecido junto con, también significa unido estrechamente. Si fuimos plantados o unidos estrechamente. También pon en tus notas, por favor. Pon en tus notas, esto es muy importante, bendecidos. Se planta una semilla. Se planta una semilla. Pero hay una característica particular de la semilla. Pero esa semilla primeramente muere y luego crece en vida nueva. ¿Cuántas semillas? La misma semilla. Lo que pasa es que esa semilla pasa por un proceso. En este caso, el apóstol Pablo habla del bautismo, pero también habla de ser plantados con él. Pero si somos plantados, lo que se planta es una semilla, pero esa semilla tiene que morir y luego crecer en vida nueva. En otras palabras, somos vivificados con Cristo. Vamos a ir a 1 Corintios 15, 36 al 37. 1 Corintios 15, 36 al 37. Mira lo que dice acá, bendecidos. Necio, lo que tú siembras, plantados, no revive si antes no muriere. Por eso el apóstol Pablo en Romanos dice, plantados juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque es otra manera de decir que
esa semilla, lo que es plantado en el caso de nuestro Señor Jesucristo, es su cuerpo, porque aquí en Corintios está hablando del proceso de la resurrección, ¿correcto? De entre los muertos. Lo que es sembrado es la carne de Cristo. Lo que es sembrado es la semilla, la carne de Cristo. Él muere porque la semilla tiene que morir para entonces vivir. Dice el apóstol Pablo, necio, lo que tú siembras no revive si antes no muriere. Eso está claro, bendecidos. Mira el 37. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que ha de ser, sino el grano desnudo. Puede ser de trigo o de alguno de los otros granos. Mira el 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra, se planta en corrupción, la semilla muere, se levantará en incorrupción, vuelve a vivir, pero antes tuvo que morir, bendecidos. Se siembra en deshonra, se levantará en gloria. Una misma semilla, dos procesos. La misma semilla muere, la misma semilla vive. El bautismo en su muerte, bautizados en su resurrección. Un solo bautismo, dos procesos diferentes. Se siembra en deshonra, se levantará en gloria, se siembra en flaqueza, resucitará en poder. Volvamos ahora a Romanos 6:5, por favor. Romanos 6:5. Porque si hemos sido plantados, unidos estrechamente, juntamente en la semejanza de su muerte. En Corintios te lo acabo de explicar, bendecido. Él fue sembrado en cuerpo mortal, por eso fue que su cuerpo murió. La semilla fue su cuerpo, ese cuerpo muere, pero también fue vivificado. Porque si hemos sido plantados juntamente en la semejanza de su muerte, de él, pero mira el otro proceso, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Bautismo, plantados, en el verso 4 te dice sepultados, pero después también te dice andemos en novedad de vida. Un bautismo, dos procesos. En este contexto, ¿correcto? Plantados, dos procesos, plantados en su muerte y en su resurrección. Verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Otro enfoque del apóstol Pablo, ¿cuál es? Crucificados juntamente con Cristo. Primero, bautizados. Segundo, plantados. Y ahora él dice, crucificados juntamente con él. Pero es lo mismo, bendecidos. Es lo mismo. La enseñanza es la misma. Morimos con él, viviremos con él. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue sepultado con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Eso es bautismo, unión con él, porque el que está muerto, justificado es del pecado. Mira el verso 8. Y si somos muertos con Cristo, eso lo explicó hablando de un bautismo, de una unidad, de estar completamente cubiertos, inmersos en él. También lo habló de ser plantados, también lo habló de ser crucificados juntamente con él. Pero aquí te dice, y si somos muertos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Resurrección. Ya tú y yo fuimos resucitados, bendecidos. Eso lo dice en Efesios, ¿correcto? Que estábamos muertos en delitos y pecados. Pero Dios, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y asimismo dice, nos resucitó juntamente con él. Y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Quiere decir que ahora estás reinando en Cristo Jesús. ¿Por qué estás reinando? Porque ya la muerte no puede enseñorearse de ti. Ya tienes un solo Señor, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir bendecidos a 1 Corintios 12:13, por favor. 12:13. Mira lo que dice acá, bendecidos. Recuerdas que te di 3 puntos, ¿correcto? Somos bautizados en su muerte, somos bautizados en su resurrección,
somos bautizados en un cuerpo. Dice, porque en un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, sea judíos o griegos, siervos o libres, a todos se nos ha hecho beber en un espíritu. Todos hemos sido bautizados en un solo cuerpo. Porque bendecidos, cuando morimos y resucitamos con Cristo, hay una unión eterna, inseparable. El que se une al Señor, un espíritu, es con Él. Es por eso que cuando nosotros recibimos ese sello del Espíritu, bendecidos, cuando sabemos que hemos sido sepultados juntamente con Cristo, pero resucitados juntamente con Él, esa unión te hace parte, miembro del cuerpo de Jesucristo. El mismo bautismo con diferentes beneficios espirituales. Moriste con Cristo, resucitaste con Cristo, por ese bautismo también eres parte del cuerpo de Jesucristo y has participado de esa bebida espiritual por medio del Espíritu. ¿Cuál es esa bebida? Beber del Espíritu. La revelación de la palabra del nuevo pacto, bendecidos. ¿Qué estás haciendo ahorita mismo tú? Tú estás tomando esta bebida, este alimento espiritual para edificación de tu hombre interior. Y yo también estoy recibiendo esta edificación. Vea Colosenses 2:12, por favor. Colosenses 2:12. Mira lo que dice acá, bendecidos. Este es súper importante. Dice, sepultados juntamente en Él, en el bautismo, en la unión con Él, inmersión del Espíritu, completamente cubierto. En el cual, en el bautismo, ¿correcto? En el cual también resucitasteis con Él. Quiere decir, bendecidos, que el bautismo no es solamente en su muerte, sino también en su resurrección, para ser parte de un solo cuerpo. Sepultados juntamente en Él, en el bautismo, en el cual, en el bautismo, también resucitasteis con Él por la fe de la operación de Dios que le resucitó de los muertos. Una misma semilla, ¿correcto? Una misma semilla. La semilla debe morir, plantados, debe de morir primero para entonces vivir después. Pero es la misma semilla. El bautismo, plantados, crucificados juntamente con Él, etc. Es lo mismo. Gálatas 3:27, por favor. Gálatas 3:27. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, muerte y resurrección. ¿Qué significa ser bautizados en Cristo? Haber muerto con Él y haber resucitado con Él. Ser parte de su cuerpo. Eso es lo que significa, bendecidos. No es solamente resurrección, no es solamente muerte, es muerte y resurrección. Mira lo que dice acá, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, muerte y resurrección, de Cristo estáis revestidos. Estamos vestidos con Él, bendecidos. No hay judío, griego, siervo, libre, varón, ni hembra. Todos vosotros sois uno, porque también hemos sido bautizados en un solo cuerpo, uno en Cristo Jesús. Todos somos uno, bendecidos. ¿Por qué medio? Por el bautismo, por la unión espiritual con Cristo Jesús por medio de la fe. Es por eso que el Evangelio, bendecidos, en Colosenses 2:9 dice, porque en Él mora toda la plenitud de la deidad corporalmente y en Él estáis completos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad.
Estamos completos en Cristo, bendecidos. Hebreos 10:14 dice que con una sola ofrenda hemos sido perfectos para siempre a los santificados. Un solo Señor, una fe, un bautismo. Un solo Señor, una fe, un bautismo. Un solo Señor Jesucristo, porque Él es el único que ha resucitado de entre los muertos. Él es el cumplimiento profético de las profecías del Mesías. Una sola fe en Cristo, porque Él es el único Señor. Un solo bautismo, una unión espiritual con Él. En su muerte, resurrección, y por medio del bautismo también somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo Jesús. El bautismo es uno solo con diferentes o varios beneficios para nosotros. Amén, bendecidos. Espero que tu vida haya sido edificada por medio de esta enseñanza. Recuerda poner tu fe en Jesucristo siempre. Si eres un hermano y amigo que primera vez nos escucha, nos sintoniza en este canal de YouTube, te invitamos a que pongas tu fe en Jesucristo, porque Él es el único Señor sobre todas las cosas. Que confieses con tu boca que Él es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, y sabes qué es, serás salvo. Y esto no es una confesión de un solo momento, de un día. Esto no es creer en un solo momento, en un solo día. Es creer y mantenerte firme, y que cada vez que abras tu boca, de tu boca y de tu corazón salga la misma esperanza en Cristo Jesús para la vida eterna. Bendecido, si tienes alguna pregunta, algún comentario en cuanto a este estudio, te invito nuevamente a que nos escribas a salvosporlagracia@yahoo.com. Creo por la fe de que este mensaje es de edificación para tu vida. Gracia y paz. Amén.